estamos hoy compartiendo aquí este momento. Mi nombre es Verónica, estoy haciendo el máster en Sexología y Género. Soy de Argentina, hace 6 años y medio estoy viviendo en Málaga. Soy psicóloga, de formación psicóloga y trabajo desde la terapia Gestalt. He trabajado siempre con mujeres en mi recorrido profesional, principalmente con mujeres, y hace un tiempo que ya venía con intención de hacer algo más enfocado a la sexología y bueno, por eso me encuentro aquí este año. El tema que voy a tratar hoy es mujer, deseo y monogamia. Un poco surge este tema bueno, por consultas que aparecen en los encuentros con pacientes y- y también con amigas, la verdad. Es un tema que surge bastante, entonces por eso elegí esto para poder investigar un poquito. ¿Vale? Aquí tengo como un pequeño índice como para saber los temas que vamos a ir tocando y vamos a empezar. Si bien está bastante charlado y se sabe un poquito la definición de sexualidad, me parece importante para poder contextualizar. Sabemos que es un aspecto central del ser humano y que abarca más allá del sexo y que también nos acompaña durante toda la vida. Me pareció importante destacar que se vivencia y se expresa, o sea, a través de pensamientos, fantasías y deseos. Ahí aparecen los deseos o el deseo, que es lo que vamos a trabajar un poquito hoy puntualmente en la mujer. Entonces, viendo cómo se expresa y cómo se vivencia ese deseo o valorando eso, es como vamos a poder expresar nuestra sexualidad a lo largo de la vida. Y como es un proceso que nos acompaña, seguramente va a haber fluctuaciones en el mismo, ¿no? Dependiendo de ciclo vital, creencias, educación y demás. También me parece importante mencionar estos dos conceptos que los vamos a ir desarrollando también y tocando a lo largo de la tertulia, que es el deseo sexual y el erotismo. Entendiendo, bueno, el deseo sexual como ese impulso que nos mueve hacia el contacto sexual y que puede ser elicitado por un estímulo interno o externo, y el erotismo como todas las situaciones y emociones, sentimientos que lo que hacen es estimular y expresar el deseo sexual, ¿no? Como que posibilitan y que tiene que ver con la fantasía, con la seducción y que no es otra cosa que los modelos de sexualidad o el modelo de sexualidad que hemos aprendido. Son constructos biopsicosociales, por lo tanto tienen influencias de aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales, como todo en las personas, y eso obviamente va a condicionar la forma en la que nosotros vivimos el erotismo y también la forma en la que expresamos, reconocemos o identificamos o no el deseo sexual, principalmente hablando de la mujer. Es decir, antes de pasar a la otra diapositiva, estoy preparada, digamos, biológicamente para sentir deseo sexual, pero la forma en la que lo voy a expresar o en la que voy a vivenciar ese deseo, a quién elijo, cómo lo voy a poner en práctica, en qué momento y con quién, son variables aprendidas y por lo tanto van a estar mediatizadas por lo psicológico y lo sociocultural. Entonces, seguimos con un poquito de teoría. Bueno, ahí se me fue Levin, es el autor, que habla de los componentes del deseo, que si bien en la práctica, es decir, en el día a día, se vivencian como una unidad, me pareció interesante esta diferenciación que hacen para echar un poquito más de luz y tener un poquito más de conciencia sobre cómo se compone este deseo. Por un lado tenemos el impulso, que es la base biológica, ¿vale? Son los cambios fisiológicos, es lo que nos pasa en el cuerpo. Esta tendencia a la acción, esta búsqueda de encuentro sexual, que hay cambios a nivel sensoperceptivos, también incluye las fantasías y, y los sueños eróticos, pero principalmente esos son los cambios biológicos y fisiológicos que sean a nivel corporal y que pueden estar relacionados con la activación de la respuesta sexual y que pueden estar justamente intermediados por estímulos internos y externos, como decíamos antes. Luego está el anhelo, que el anhelo es ese deseo de desear.
¿no? Es como la representación cognitiva. Y me pareció interesante acá diferenciar que van a ir variando a lo largo del tiempo y que, por ejemplo, no se dan de la misma manera. Supongamos una persona adulta que no tiene una activación sexual a nivel corporal, es decir, en el momento no está sintiendo cambios sensoperceptivos, pero sí hay un anhelo, hay un deseo de tener una experiencia sexual, es el deseo de desear. Y por ejemplo, puede pasar en la etapa adolescente, en donde hay un impulso elevado, es decir, hay mucha respuesta a nivel corporal, pero no está el anhelo, que quizás porque no se encuentran preparados psicológicamente, porque nunca han tenido un encuentro sexual, entonces no está ese deseo de llegar al encuentro erótico sexual. Entonces, son dos componentes que son interesantes como analizarlos al momento para comprender el deseo en su conjunto. Y luego está el motivo, que este es el más complejo de todos, porque incluye tanto variables interpersonales como también variables psicológicas, pasadas y presentes. Es decir, cuán comprometido estoy. Bueno, me doy cuenta que hay cambios a nivel corporal, me doy cuenta que tengo deseo de tener un encuentro sexual, pero cuán comprometida estoy, tengo ganas realmente, me voy a implicar, es decir, voy a estar en clave erótica o no, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es una experiencia subjetiva que va a estar intermediada por estos tres componentes, también por la parte biológica, por la psicológica y por la cultural, y como tal va a ir variando a lo largo del tiempo. Sí, ¿vale? Bueno, ahí me fue. Seguimos un poquito más. Dentro de estas influencias que tenemos estos tres niveles, va a haber estímulos que inhiben y que elicitan el deseo, ¿vale? Entonces, estos son principalmente, luego, bueno, se me fue un poquito ahí abajo, pero creo que se lee. Aquí menciono principalmente a nivel biológico y psicológico y después pongo como algo aparte para el nivel sociocultural para detallar un poquito más en función de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero a nivel de estímulos que inhiben el deseo puede haber cambios hormonales, consumo de fármacos, el estado, a ver, la salud mental de la persona, si hay ausencia de fantasía, el estrés es un gran antiafrodisíaco, es un gran inhibidor del deseo, la falta de atracción por la otra persona. Y entre los que elicitan el deseo tenemos el aumento de la testosterona, el aumento también de la progesterona, que no lo puse ahí, la estimulación física, la atracción física por la otra persona, por supuesto el erotismo, la fantasía, el enamoramiento, las claves eróticas y el autoconocimiento. Me parece importante dentro de los estímulos que elicitan el deseo mencionar el enamoramiento, porque es un chute de hormonas, en definitiva, ¿no? Entonces, aquí no hay que, casi como que ni necesitamos ponernos a trabajar en el mismo, porque aparece solo, como la primera fase, ¿no? Cuando uno está conociendo a alguien, está el aumento de la testosterona, la progesterona y la dopamina que hacen que uno esté como más predispuesto. En este caso, si pensamos en los tres componentes anteriores, seguramente está la parte de impulso, todos los cambios corporales, y está también el anhelo y la motivación, y el motivo. Voy a seguir un poquito. Bueno, no puedo dejar de nombrar la sociedad patriarcal, que no me voy a detener mucho en esto, pero sí tengo que nombrarla porque es en parte como hemos sido criadas. Entonces, ¿qué pasa? Ya podemos darnos cuenta si esto va dentro del cuadro de inhibidor o elicitador del deseo, ¿no? Claramente creo que nos podemos dar cuenta. Entonces, así como a grandes rasgos, ¿cuáles son los pilares de la sociedad patriarcal? Tenemos la propiedad privada, la monogamia y la familia nuclear. El objetivo fundamental, ¿cuál es? Controlar la sexualidad, controlar el erotismo, controlar los cuerpos, marcar los estereotipos de género y infundarnos miedo. Esa fue la educación que hemos recibido y principalmente las mujeres. Me voy a empezar a centrar un poquito más en las mujeres, a pesar de que en los hombres también, obviamente, esto tiene sus consecuencias, pero bueno, la tertulia va más orientada a mujeres. ¿Qué sucede? O sea, este contexto sociocultural en el cual nos hemos desarrollado y aún por un par de años más, seguramente un par de generaciones más, van a seguir activas estas creencias y estas formas de entender la sexualidad. Espero que
por no mucho tiempo más, hacen que esto, que le tengamos miedo a la sexualidad, entonces que la hayamos entendido desde solamente la prevención de enfermedades, la prevención del embarazo, el desconocimiento, el desconocer también el propio cuerpo, porque cuando nos ponen un modelo a seguir o nos marcan lo que está bien y lo que está mal y lo que se espera del ser mujer, de alguna manera nos están enajenando de lo que realmente somos. Entonces, no nos permitimos identificar qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos gusta, cómo somos realmente, y estamos buscando como una zanahoria, que es a lo que queremos llegar. Y eso que hace que estemos en la mente y que nos pongamos presiones más de las que normalmente tenemos, que tienen que ver con, no sé, el trabajo, la familia y tal, nos pongamos presiones de un modelo al cual perseguir y nos desconectamos de nuestro cuerpo. Entonces, de alguna u otra forma, seguimos como autoperpetuando este sistema. ¿Vale? De hecho, hoy me voy a adelantar un poquito, pero de hecho, hoy en día que se habla de libertad sexual y, y pareciera que terminan como con otras luchas y otras reivindicaciones que se han dado, termina autoperpetuando este sistema porque se incluye como un deber. Hoy por hoy no se habla de libertad sexual en términos de autoconocimiento y identificar lo que a cada uno le gusta, sino que se marca como, incluso como un deber. Y la mujer lo toma como un deber. ¿Por qué? Porque hemos aprendido eso, hemos aprendido en función del modelo masculino, del modelo sexual masculino. Hemos aprendido de tiempos, de cantidades, de calidades, de querer gustar, de querer seducir y que haya un otro que me habilite. Es el otro el que me, me produce o me genera placer y yo no puedo identificar qué es lo que me gusta a mí. Entonces, ese es el gran desafío para las mujeres, ¿no? Y me gusta la frase que pone, esta frase que figura abajo, es de Mireia Darder, que dice que sin un cuerpo real no hay sexualidad. Es decir, estamos más entretenidas o más enfocadas en querer ser lo que nos están imponiendo que en identificarnos con lo que realmente tenemos, aceptar lo que tenemos y vivenciar la sexualidad de lo que tenemos. Porque además hay algo que por ahí no se dice y es que no hay un deseo, una forma de desear, una única forma. Varía en función de la persona, de la mujer, del contexto, de la etapa de vida, de muchos factores. De hecho, bueno, no lo puse aquí, pero al estar investigando, he visto que incluso ha llegado a los medios de comunicación, salen muchos titulares como el deseo inhibido de la mujer, la mujer con falta de deseo, como problemáticas que son de la actualidad, pero no se plantea el deseo como algo variable, como algo diverso, sino que se plantea en función de un parámetro. Y eso creo que es un desafío no solamente a nivel de estudios y de investigación, sino también a nivel de ir echando conciencia a nosotras de lo que nos pasa y de lo que está pasando. Bueno, así como sentencia entonces, que un poco sí, es lo que veníamos hablando, que obviamente la mujer es inferior al hombre, que no tiene deseo sexual que eso, y que es objeto. Nos han educado para, para definir nuestro deseo y nuestro ser en función de otros. En este punto nos han enseñado como si el deseo fuera el deseo del otro, es decir, mi objetivo final es gustarle al otro, pero no hay un deseo real de la persona, ¿vale? Entonces no hay un deseo real de la mujer, no se puede identificar ese deseo, no se puede identificar como sujeto de deseo, sino sí como objeto de deseo. El miedo, que es lo que veníamos hablando antes, y la sexualidad queda como recluida y relegada a la pareja, que si bien hoy se, a ver, se está como dando más espacio a esta forma de reconocer la propia sexualidad más allá de más allá de la pareja en sí, como que hay muchos modelos de relación. Sí es cierto que en personas, no sé, de 40 para arriba, que es con las que más o menos eh, trabajo, están como intentando salirse de esos patrones, pero en la práctica cuesta.
Hay momentos en los que pueden echar conciencia de esto y otros momentos en el que van en el piloto automático y terminan cayendo como en elecciones y en prácticas como muy del modelo patriarcal y del modelo sexual masculino. Bueno, está un poco movido, no sé por qué, pero bueno, aquí lo que ponía era el deseo erótico, que es esto lo tomé de Sapien, de su libro de apego y sexualidad, que me pareció también súper interesante, que manifiesta que el deseo erótico puede ser autofocalizado o heterofocalizado. Cuando es autofocalizado, es cuando está más, cuando responde a las necesidades del yo, ¿vale? Tiene que ver con la autoafirmación, identificar cuál es mi placer, cuáles son mis centros de placer, qué es lo que yo deseo e ir a por ello. Es como lo que hablamos en algún momento del egoísmo sano, del egoísmo saludable. Estoy en primer lugar, primero estoy yo. Y el deseo erótico heterofocalizado va más de la mano de las necesidades de las necesidades de apego y vinculación. Entonces, voy a tender a buscar intimidad, proximidad, a querer la aprobación de la otra persona, ¿vale? Si hacemos una mirada general de esto y nos vamos al tipo de educación que hemos recibido, claramente a la mujer le resulta más fácil conectar con el deseo erótico heterofocalizado, ¿no? Y tenemos que trabajar un poquito más el autofocalizado, porque además el autofocalizado va de la mano del sistema de exploración, del sistema exploratorio, y ese sistema es de los primeros que nos inhiben cuando recibimos educación, ¿vale? Son formas, a ver, a la mujer se le enseña a no alejarse demasiado porque te puede pasar algo malo, a calladita y quietita estás más bonita, ¿no? Entonces, se nos niega la exploración, incluso cuando estamos hablando de exploración con el propio cuerpo, hay como mayores permisos a, bueno, de hecho sigue pasando, ¿no? Que la masturbación masculina está más aceptada, se habla más de eso, y la masturbación femenina está como más en la oscuridad o más en la intimidad. Y el sistema exploratorio es fundamental para poder identificar nuestros centros de placer y para poder identificar nuestro deseo. Y de la mano de eso va el deseo auto, bueno, autofocalizado, ¿no? Modelos de relación. Bueno, hay muchos, yo mencioné algunos. Hoy me voy a centrar un poquito en la monogamia, pero que hoy por hoy, digamos, no es tan tajante. Incluso hay, en realidad son acuerdos que se establecen en la persona, ¿no? Si uno piensa en la monogamia, piensa en exclusividad sexual de una pareja, erótico sexual de una pareja, pero también puede haber como acuerdos, tiene grises, como todo, no es tan tajante. ¿Y qué pasa? Hoy hablamos de monogamia secuencial porque no es como antes, que era como hasta la que la muerte nos separe, sino que hay familias reconstituidas, hay familias ensambladas, hay parejas que se rompen y vuelven a armarse otras parejas, pero sí es cierto que hay una elección estable de alguien con quien compartir estos vínculos erótico-afectivos. Hay una elección estable en el tiempo. ¿Y qué pasa? Lo que hablábamos antes, este chute de hormonas que nos daba la fase de enamoramiento, cuando hay una estabilidad, las hormonas bajan. Entonces, posiblemente el impulso, esta respuesta automática de mi cuerpo a ese par, no está tan automática. Entonces, hay que trabajarlo un poquito más. Esther Perel habla de que estamos en un momento en el que estamos intentando hacer coincidir el amor y el deseo. Es decir, que son aspectos que si bien no son contrapuestos, sí van como por vías diferentes. ¿Por qué? Porque el amor está relacionado al sistema de apego, está relacionado con los vínculos, con la pertenencia, la proximidad, el estar, la complicidad, esto de sentirme seguro. Y el deseo va de la mano de la novedad, la sorpresa, el tomar riesgos, el no saber qué va a pasar, el tener incertidumbre, como estar como con esa adrenalina, que justamente hablando de las hormonas, tener como esa adrenalina es lo que activa el deseo en la persona. Entonces, son contrarios, pero se pueden
se pueden hacer acuerdos para poder justamente trabajar el deseo si se decide estar en una pareja, con una pareja estable. Aquí como hago un paréntesis, porque sé que hablar de monogamia por ahí puede ser un poco complejo. eh, Estoy como sacando de lado si la elección de la monogamia como modelo de relación es una elección real o uno lo hace desde los patrones, ¿vale? Estoy como a grandes rasgos hablando supongamos que es una elección y que uno elige a esta persona como para tener un vínculo estable. Entonces, ¿qué pasa? Hay como expectativas hacia la pareja y esas expectativas tienen que ver con la educación que recibimos, con la educación erótica que recibimos y sexual que recibimos. Entonces, seguramente también responden a este modelo dual de el hombre, para el hombre se esperan ciertas cuestiones, para la mujer otras, para los roles, digamos, relacionado con los estereotipos y los roles de género, pero también esa expectativa está relacionada con los vínculos tempranos y con el apego. Entonces, hay que ver qué le estamos pidiendo a la pareja, porque al final estamos poniendo en el otro algo que tiene que ver con uno. Y por eso más abajo hablo de la falta de reconocimiento sobre el propio deseo y la responsabilidad. Es que a veces seguimos poniendo en la otra persona la responsabilidad de crearnos placer, de crearnos deseo. O nosotras nos ponemos en el lugar de querer seducir a la otra persona y creer que ahí está el deseo y querer responder a eso. ¿Por qué lo manifiesto de esta manera? Porque en consulta lo que me ha pasado es que las mujeres problematizan el tema del deseo en función de la demanda de la pareja y no en función de la propia demanda, no en función de me está pasando algo que, no sé, me estoy dando cuenta de que no tengo tanto deseo como antes, o en función de una, no, es en función de mm, siento que no puedo responder a las demandas de la otra persona. Entonces, el responsabilizarse es fundamental y para eso tiene que haber una fase de autoconocimiento y tiene que haber una fase de poder explorarse. También en la monogamia hoy se está dando como el choque de como estamos asistiendo a un cambio de paradigma o a un cambio de ideología a nivel de los modelos de relación y de los roles, hay como un choque entre roles tradicionales que todavía están muy asentados y los nuevos roles, ¿no? Y eso también va de la mano de las expectativas y de lo que se vivencia a nivel de los encuentros eróticos sexuales. También está el miedo a perder la conexión con la otra persona. La mujer ha sido criada tanto desde estar conectada con el otro y está, a ver, esta educación dual que hemos recibido nos hace ser o nos enseñan a estar para el otro, a cuidar al otro, a tener esta exceso de empatía, este acompañar y dejarnos en segundo plano, que pareciera que cuando queremos coger un poquito de vuelo, lo vamos a llamar de esta manera, o cuando queremos empezar a tener un poco de aire, un poco de autonomía, a estar un poco más en el modelo exploratorio, surge el miedo de perder la conexión con la otra persona, como si la fuéramos a perder, como si tuviéramos que elegir entre el sano egoísmo y el dar y el reconocer mi placer y qué es lo que me gusta y en responder a las necesidades del otro, como si tuviéramos que elegir entre uno y otro. Y en realidad cuando uno está en un vínculo de pareja, es un ida y vuelta, es un vaivén, es un proceso, es una dinámica, que hay momentos en donde estoy como más desde la independencia y otros momentos en donde estoy más en la conexión. Entonces, es muy importante acá que todo lo que trae el amor, o sea, el amor romántico como tal, viene como a sostener este miedo de perder a la otra persona, ¿no? En esto de, bueno, si no me sacrifico y no dejo lo que a mí me gusta para estar con la otra persona, pareciera que se cae el mundo y parece que, no sé, que fuera mejor el sostener un vínculo más allá de cualquier cosa. Y también vemos en la actualidad la mezcla entre sexualidad, compromiso, fidelidad, crianza, trabajos e hipoteca. Eso lo puse tal cual que es de uno de los apuntes, que es de Mensu. Me gustó mucho porque es verdad, o sea, la sexualidad termina cayendo en la misma bolsa, cuando en realidad, si realmente queremos disfrutar de una sexualidad plena, de disfrutar de tener deseo, de tener relaciones placenteras, necesitamos como un poco separarnos del deber, porque si lo incluimos como un deber, termina siendo como un peso realmente y seguimos
autoperpetuando este sistema de enajenarnos de nuestro propio cuerpo y vivir en la mente, y no justamente en la mente en la fantasía, sino en la mente como deber y obligación. Hablo del desafío para nosotras porque antes de pensarnos en la pareja y pensarnos en trabajar lo que nos pasa desde la pareja, es fundamental trabajarnos nosotras, despertar nuestro deseo y hacer algo para despertarlo, porque cuando trabajamos desde el autoconocimiento hay insights, ¿no? Hay darse cuentas de lo que nos pasa y de lo que necesitamos, pero a veces nos quedamos en ese plano y no nos ponemos en acción para poder obtener lo que queremos y lo que deseamos. Entonces están como estas dos cuestiones, que esté el autoconocimiento, pero vencer el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a perder el control, el miedo al que dirán, el miedo a romper patrones, el miedo a estar por fuera de lo normativo. Esa es la manera de conectar con el deseo y hacer algo por satisfacer ese deseo. Es responsabilizarme, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De poder responsabilizarse del deseo. Y aquí dejo como por dónde empezar. Ay, se me fue, perdón. ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, a ver, es verdad que hoy es difícil, como pongo ahí, mantener el lugar que alcanzamos como mujeres sosteniendo todas estas ideas, cuidando del resto, triunfando y tal. Pero bueno, es fundamental volver al momento presente, al aquí y ahora. ¿Cómo? Con el cuerpo sentido. ¿Cómo es el cuerpo sentido? Conectar con los sentidos más allá de la visión. Erotizar nuevamente nuestro cuerpo, es decir, empezar no solamente el cuerpo, sino también las situaciones y los momentos, ¿no? Pero es fundamental volver al cuerpo. ¿Cómo volvemos? Conectando con el olfato, el gusto, el tacto, viendo qué nos gusta. Puede ser en compañía o en soledad. Digamos, podemos empezar por una misma también. Erotizar momentos, empezar a jugar un poco también con la fantasía, a crearnos escenarios, a jugar un poquito más con el morbo. Sostengo como sugerencia, es interesante hacerlo con una misma y luego compartirlo, para no caer en esto de porque es muy fácil para nosotras caer nuevamente en el deber y en el querer complacer al otro. Entonces, primero, trabajar bastante el poder autocomplacernos para luego poder comunicarlo, ¿vale? Identificar y comunicar. Y comunicar no es solamente pedir, exigir y decirle lo que me gusta, sino también mostrar, jugar, digamos que actuemos como con mente de principiante, ¿no? El estar permanentemente dejándonos sorprender eh, por lo que nos pasa, por el cuerpo, por la pareja, por el estar solas, los olores, el dejarnos sorprender. Y esa es la manera de estar en el presente y de habitar nuevamente nuestro cuerpo para poder conectar con el deseo, identificarlo y hacer algo al respecto. Y para terminar, me gusta esta frase también de Esther Perel, que plantea que el deseo surge de lo espontáneo y lo nuevo y no desde el deber y lo cotidiano. Y es un poco eso, sacarlo de la bolsa diaria de actividades y de deberes y ponerlo a nuestro servicio a través de la exploración y, y también ser muy conscientes de cuándo me estoy exigiendo eh, tener un deseo o tener una libertad sexual en función de un parámetro o un modelo sexual masculino y tratar de identificar cuál es el propio para poder vivenciarlo de una manera más real. Así que ahí termino.